Saludos y bendiciones, querida familia en Barcelona. Espero que hayan tenido muy buenas fiestas y un próspero y excelente comienzo de año 2021. Atrás ha quedado el 2020, un año inolvidable por diferentes razones, y entramos a un nuevo año estudiando la palabra de Dios y siguiendo con estas secciones del libro de Eclesiastés tal y como comenzamos hace unos meses atrás. En el día de hoy vamos a ir a la número 4. Y para ello quiero que me acompañen en sus Biblias, en Eclesiastés capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 7 al 12 y en el día de hoy estar presentando una nueva temática que tiene que ver con proyectos y sociedades. Dice así, el capítulo 4, versículo 7, Salomón sigue observando todo lo que sucede debajo del sol y dice, y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol, para variar un poco. Está un hombre solo, verso 8, y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo, afirma el predicador. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo. Quiero remarcar esa frase porque nos va a indicar todo el contexto de esta sección. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Versículo 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Verso 2. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Proyectos y sociedades es de lo que quiero hablarte en el día de hoy, especialmente porque justo coincide con el arranque de este nuevo año, el 2021, y quiero ya lanzar una pregunta: ¿cuáles son tus proyectos para estos nuevos 12 meses que tenemos por delante? Tal vez algún proyecto quedó truncado, pausado o postergado en el 2020 por las razones obvias de la pandemia, y en este 2021 tenés que continuarlo, tenés que aún reinventarte, tal vez para sacarlo adelante. No sé si hay algún proyecto nuevo que tu corazón te está pidiendo para este año que también arranca, y quiero que reflexiones ahí cuál va a ser tu proyecto, cuál va a ser tu meta, tu propósito, ese emprendimiento que vas a estar sacando adelante. Y de ahí el tema que quiero hablar, proyectos y sociedades, y quiero abarcar esta sección que soy consciente que generalmente se interpreta mal. Yo tengo aquí delante una tarjeta de boda. Los nombres que voy a usar son ficticios para que nadie se sienta aludido, y dice lo siguiente: queremos invitarles a que compartan con nosotros el momento más importante de nuestras vidas, en el cual ante Dios y ustedes comenzamos a transitar por un nuevo camino unidos en matrimonio. Para ello, queremos que seas parte y nos acompañen. Mejores son dos que uno, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, Andrea y Arturo. Tal vez en más de una ocasión recibiste una tarjeta de invitación para boda como esta, donde el epígrafe, como bien tengo aquí anotado en esta tarjeta, es sacado de esta sección que acabamos de leer: mejores son dos que uno, y generalmente se interpreta mal, dado que el versículo, principalmente el 9, se saca de su contexto y se suele alegorizar. Yo he escuchado a pastores casar a los novios utilizando este texto, y la alegoría que ellos utilizan, que aclaro que en hermenéutica sería un cero, si esos pastores estuvieran cursando un curso de hermenéutica, la nota sería muy baja, porque como bien digo es alegorizar el texto, y ellos lo hacen de la siguiente manera, tocando los versículos más arriba y algunos de más abajo. Dos sueldos son mejores que uno, ya que como dicen, mejores son dos que uno, que dos tienen mejor paga de su salario que uno. Entonces afirman, tomando ese versículo: no, casarse es bueno porque dos sueldos obviamente van a ser mejor que un solo sueldo. También es mejor que sean dos y no uno, porque cuando uno de los dos cae, la media naranja va a estar ahí para animarlo, consolarlo y levantarlo. Suelen alegorizar también la idea
de que los dos se calientan, y yo una vez escuché incluso a uno decir, bueno, en las noches de invierno cuando hace frío, qué bueno es que los pies de tu cónyuge pueden calentarte en esas sábanas frías, y así siguen alegorizando el texto hasta que llegan al versículo clímax de la alegorización, que es cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y suelen decir que esas tres dobleces tienen que ver con el novio, la novia y el Espíritu Santo, en tercer lugar, que los está uniendo en santo matrimonio. Yo respeto todas esas predicaciones, en el sentido que soy consciente que uno está en una boda, que lo importante es el pacto que esos novios hagan, que sea hasta que la muerte los separe, pero quiero que hoy interpretemos bien esta sección teniendo en mente el tema, proyectos y sociedades, porque considero que siguiendo el hilo conductor de lo que venimos viendo en los capítulos anteriores, y aún tomando el contexto de este capítulo 4, creo que Salomón está apuntando ahí. Y para eso quiero dividir este estudio en dos secciones. Primero vamos a ver la correcta interpretación del texto, para luego en segundo lugar darle una correcta implicación que pueda servirnos a nosotros una vez más para en este 2021 que comienza poder tomar este principio, aplicarlo a nuestra vida y poder llevar adelante ese emprendimiento que, como bien te decía al principio, tal vez está en nuestro corazón, tal vez tenemos que retomar, pero que este principio nos sea de ayuda y fundamento para poder llevarlo a cabo. Así que en primer lugar, lo que quiero que veamos es la correcta interpretación, y si vamos del versículo 8, ya desde ese mismo contexto, vemos que Salomón va a tener presente dos clases de hombres. En primer lugar, en el versículo 8 nos va a hablar de un hombre, lo quiero marcar para que ustedes también lo puedan tener presente, de un hombre que está solo, que la ambición de trabajar, que la ambición de acumular riquezas, yo lo llamo un hombre que tiene ambición por conseguir más y más, en comparación o haciendo un paralelo con el del capítulo 5, versículo 10, donde el autor nos va a decir que el ojo, que aquel que quiere acumular riquezas nunca se va a saciar. Salomón nos está presentando primero un hombre solo, que no tiene amigos, no tiene familia, si bien leemos el versículo 8, no tiene tiempo de hacer amistades porque está tan enfocado en tener más, que en ningún momento se pregunta para quién trabajo y por qué defraudo mi alma. Dice la Nueva Traducción Viviente en ese versículo 8, ¿por qué me privo de tantos placeres? Él está tan enfocado en su emprendimiento, en su proyecto, que no tiene amigos, no tiene familia, no tiene tiempo para relaciones, y en ningún momento se pregunta por qué el trabajo me está privando de ciertos placeres que me da la vida. Y Salomón, en comparación, capítulo 4, versículo 9 al versículo 12, nos pone otra clase de hombre, que a diferencia del versículo 8, este hombre también tiene un proyecto, pero sabe trabajar en sociedades, sabe llevar a cabo su proyecto acompañado tal vez de socios, de personas, de otros trabajadores que puedan ahora ayudarlo a que su emprendimiento salga adelante. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 4, versículo 10, lo marco también para que ustedes lo puedan ver, cuando él está diciendo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, está hablando necesariamente que cuando uno hace un emprendimiento, cuando uno tiene por delante un proyecto, un negocio, una empresa, tal vez una bancarrota económica, si yo tengo un socio, un compañero al lado, puede ayudarme a salir adelante. Así como si contraigo una gran deuda o si necesito de otros productos para que el mío pueda ser más competitivo. Si en algún momento uno de los dos cae, si estoy solo, por eso Salomón dice, ay del solo, si estoy solo es el fin de todo. Sin embargo, si tengo un compañero al lado, en ese trabajo yo puedo seguir adelante. Cuando habla en el versículo 11, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno que esté solo. Salomón está siendo consciente del contexto en el que vive. En Oriente Medio era muy común en las noches de frío en el desierto que dos personas duerman espalda con espalda para no morirse de frío. Y yo te aseguro que funciona. Me acuerdo cuando mi mamá, éramos chiquitos con mi hermano, y en las noches frías, húmedas de Rosario en Argentina, me acuerdo que cuando hacía mucho, mucho frío, mi mamá me pasaba a la cama de mi hermano y nos juntaba espalda con espalda antes de levantarnos para desayunar e ir al colegio, para que al menos esas últimas horas de sueño podamos dormir.
calentito. Él está hablando aquí, Salomón, de dos trabajadores que sí, que si yo tengo un socio puedo dormir espalda con espalda y calentarse mutuamente. Él quiere hacer la diferencia o la comparación con el hombre del versículo 8. Lo mismo cuando sigue diciendo en el versículo 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. O sea, si te salen a atacar en ese desierto o en un trayecto, dos pueden contra uno. Y de ahí que termina diciendo que cordón de tres dobleces no se rompe pronto, no está hablando del novio, la novia y el Espíritu Santo, sino que cuantas más sociedades haya, mejor. Si son tres es mejor que una. Y si son cuatro, si son 10, cuantos más sociedades haya, la interpretación correcta de este texto a donde Salomón nos quiere llevar es a no quedarnos solo en nuestros proyectos, no quedarnos sin amigos, sin familia, sin compañeros y estar tan enfocado en sacar adelante un negocio que privarme de esas sociedades que me pueden beneficiar, y de ahí el texto base de este versículo: mejores son dos que uno, en ese contexto. Por eso la Biblia está llena de ejemplos de personas, organizaciones, organismos que supieron aplicar este principio. Sin ir más lejos, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, Dios no le dice al hombre: no es bueno que el hombre esté soltero. No es bueno que el hombre esté solo, que es diferente a estar soltero. Y por eso Dios le da la ayuda idónea. Pablo fue un hombre, al menos durante su ministerio, no sabemos si era viudo, divorciado o qué, pero él estaba solo. Y él decía: no, les conviene quedarse como yo, no se casen, le decía a los muchachos, a las muchachas, porque el que se casa tiene cuidado de las cosas de la familia, pero la persona sola puede enfocarse en las cuestiones del reino. Pero Pablo, sabemos que el Nuevo Testamento nos muestra que supo trabajar en sociedades, en equipo. En el libro de Romanos no veo a Pablo solo. Él nombra cerca de 35 colaboradores, nombres anónimos para la gran mayoría de nosotros, que están ahí registrados en el capítulo 16 de Romanos. Y Pablo detalla los nombres porque son colaboradores que él tuvo no solamente en sus viajes misioneros. En esa lista no menciona a Silas, a Bernabé, a Timoteo, a Tito, personas como a un Lucas que estuvo en los viajes misioneros con Pablo, codo a codo. Pablo menciona una lista de 35 colaboradores, porque Pablo sabe que mejores son dos que uno. Cuando vamos también al Nuevo Testamento y vemos las diferentes congregaciones, no eran gobernadas por un pastor, eran gobernadas por ancianos, por obispos, siempre lo vemos en plural, y sabemos que eso permitía que la carga de la congregación pueda ser distribuida en varias personas, en esa pluralidad de ancianos y obispos, y no en una singularidad. Y esos problemas, a veces ese estrés, esas preocupaciones que muchas veces un solo anciano carga sobre sus espaldas, mejores son dos que uno. Cuantos más cordón de tres dobleces, cuantas más sociedades hayas en un proyecto, mejor. En el Antiguo Testamento vemos también un ejemplo parecido, cuando Moisés no podía más con la carga del pueblo. Y Dios le dijo: bueno, reuní 70 ancianos y yo voy a tomar de tu espíritu para que pueda manifestarse también en ellos y puedan guiar y gobernar al pueblo. Y aún Moisés termina diciendo: ojalá todos tuviesen ese espíritu para que el pueblo pueda ser gobernado por un mayor número de personas. ¿Y qué decir del mejor, de Jesús, de nuestro el gran maestro, su ministerio de 3 años? Él tiene por delante un propósito, una meta, un proyecto, que es la edificación de la iglesia. Y él elige a 12 personas, a los 12 apóstoles, para que ellos a su vez luego, con la ayuda del Consolador, puedan llevar adelante esta tarea. Pero aún así esos 12 no se cargaron todas las responsabilidades contra sus espaldas. Sabían que mejores son dos que uno y levantaron diáconos para servir mesas. Enseñaron a otros, como Pablo le dice a Timoteo, hombres idóneos que sean fieles para predicar la palabra. El contexto, la correcta interpretación de este capítulo 4 de Eclesiastés, ya llegando en este punto del libro, Salomón nos está diciendo: no te quedes solo. Ahora uno dice: pero ¿qué tipo de sociedades son las que uno debe buscar? Y vamos a estar llegando luego a la conclusión, porque tampoco es cuestión de buscar cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de compañerismo. Pero la interpretación es esa. Salomón nos presenta dos clases de hombre. Versículo 8, ese hombre que está tan ambicionado, tan enfocado en su trabajo, que la ambición lo gobierna, le puede. Y hay del solo, dice Salomón. Y en contraposición pone al otro, a alguien que nos muestra características de un hombre que sabe trabajar en equipo,
y cuyos resultados va a poder salir adelante cuando se cae, va a poder calentarse en esas noches frías, va a poder permanecer firme ante cualquier adversidad que el año le presente, y esa tiene que ver con la correcta interpretación, y muy lejos queda lo del matrimonio tal y como te decía en un principio suele interpretarse en estas ceremonias nupciales. Ahora, ¿cuál es la implicación? ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, vuelvo a repetir la idea, lo que Salomón nos quiere presentar es que mejores son dos, nos está mostrando que eso es lo opuesto a emprender un trabajo, un negocio, una empresa solo. Y esto lo podemos ver de cara a la iglesia, a lo que es la iglesia local, la iglesia universal, y también lo podemos ver tal vez a lo que tiene que ver con proyectos personales, como te decía recién. Cuando hablamos de la iglesia, nos necesitamos mutuamente. La salvación es individual, pero no para que vivamos individualmente. Pablo habla en 1 Corintios 12 que cuando uno es bautizado, Cristo nos bautiza por el Espíritu en el cuerpo, él habla de toda una serie, de una diversidad de miembros, donde él muestra la importancia de cada uno y aún dice los que parecen más insignificantes, a veces suelen ser los más útiles. Y él dice los que parecen, porque no hay miembros insignificantes en el cuerpo. Nos necesitamos mutuamente, necesitamos de una iglesia local. Aplicaría ese versículo ahí del solo, aquel que quiere vivir un evangelio solitario. Una vez me encontré con alguien que me decía, no, pero la iglesia soy yo, soy templo del Espíritu Santo, no necesito de otra congregación. No, le daría ese versículo, hay del solo. Porque cuando nosotros vamos y analizamos lo que Pablo habla del cuerpo de Cristo, aún en Gálatas dice que como hermanos, como miembros, debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y ay de mí si no tengo a alguien aislado para que pueda ahora aportar de su experiencia, de sus habilidades, de los dones del Espíritu también, para poder ayudarme a ser un mejor cristiano, a ser un mejor obrero, a ser un mejor empresario, en definitiva, si lo aplicamos dentro del contexto del capítulo 4. Y también hay del solo de las congregaciones, a pesar de que cada congregación es gobernada por sus obispos y ancianos que generalmente salen de esas mismas iglesias. Qué bueno es cuando iglesias de diferentes denominaciones saben trabajar en sociedades, en equipo, a pesar de que doctrinalmente no están de acuerdo en todo, pero no se quedan solas en su ciudad, aisladas, sino que saben trabajar con otras congregaciones, con otras denominaciones, tal y como nosotros vemos también en el Nuevo Testamento. Y en lo personal también parte lo mismo, hay del solo, en una empresa, en un negocio. Alguien me dijo una vez, si querés llegar rápido, corre solo. Si querés llegar lejos, corre acompañado. Y creo que la interpretación es obvia. Si querés llegar rápido, corre solo, porque no vas a tener que perder tiempo en personas que nunca cambian, en dificultades de ayudar a otro, de sobrellevar las cargas. Pero si querés llegar lejos, vas a necesitar de otras personas. Siempre habrá alguien que sabe más que uno en un área. Nosotros estamos ahora como seminario muy en el tema virtual, online, la pandemia como que nos impulsó a dar un paso más en este tema, y cuando yo tengo un problema o una duda sobre cámaras, sobre micrófonos, yo sé a quién llamar. Yo tengo en mi agenda, en mi teléfono, la persona, mira, tengo tal cámara, tengo tal micrófono, ¿qué me recomendás? Más iluminación, más de esto, porque no estudié todo ese tema. Cuando tengo una duda teológica, además de los libros que tengo en mis apuntes, yo tengo profesores ahí en mi WhatsApp que puedo consultar con ellos y preguntarles. Hay del solo, si yo mismo intento resolver cuestiones como esa. En temas personales, familia, tengo a mis pastores ahí, que en cualquier momento puedo llamar y pedir consejo y asesoramiento. Creo que es bueno, como te decía recién, la salvación es algo individual, pero no para que vivamos individualmente, y la empresa la puedo llevar a cabo de una forma individual, pero no individualmente, siempre teniendo presente personas a mi lado que puedan ayudarme a levantarme cuando me caigo, personas que puedan ayudarme a resistir ante ese enemigo que tengo delante. Se suele decir que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y alguien agregó, y detrás de todo gran pastor hay una gran iglesia. Creo que esa es la idea, la aplicación que nosotros podemos dar
no solamente a nivel espiritual, hablando del organismo, lo que es la iglesia, la necesidad que tenemos los unos de los otros. A nadie le gusta ser el dedo gordo del pie, pero en ese dedo gordo tenemos el equilibrio, y por eso Pablo dice que los miembros que parecen más insignificantes, voy a necesitar de ese dedo gordo para poder seguir creciendo como cristiano, como obrero, pero también en una empresa que puedo llevar a cabo de forma personal, contar con otras sociedades, porque en definitiva nadie gana solo, nadie. Si vamos al deporte, un futbolista te puede ganar un partido, pero no un campeonato. Estos días estuve viendo en Teledeporte, con esto de la muerte de Maradona, dieron mucho de su vida y empezaron a poner los mundiales. Y el 86 fue el mundial que ganó, y es algo que podemos ver una vez más, es que no lo ganó Maradona solo. El gol de Burruchaga en esa final en el Azteca, el 3-2 contra Alemania, ¿qué hubiera sido de Maradona sin ese gol? ¿Qué hubiera sido Maradona sin los compañeros en el 90? No hubiera podido nunca llegar a esa final, aunque luego en definitiva la perdió sin sus compañeros. Ustedes que son españoles ahí, la final del 2010, siempre van a tener presente el gol de Iniesta contra Holanda, pero pocos recuerdan la parada de Iker Casillas, o al menos los madridistas son de recordarlo más, ¿no? Que Robben tira y le pega en el tobillo, porque al final nadie gana solo. En las empresas vas a necesitar de sociedades. Si sos carnicero, que alguien te provea de carne. Se suele traer de madrugada, y si el camión no llega al día siguiente, no puedes vender. Si tenés una empresa de reforma de estas, o algo que vas a necesitar, materiales de construcción y demás, una empresa que te pueda suministrar lo que necesitas, bueno, ahí está Abraham en Barcelona, que vende cartelería. Una vez estuve hablando con él, y yo trabajé en una fábrica aquí en Madrid que le provee a él y a otras personas de Barcelona. Pregúntale a Abraham para vender sus carteles, y lo que venda depende de Madrid, depende de J2, creo que era la fábrica. Nadie gana solo, todos necesitamos. Y aquí debajo del sol Dios nos creó para que aprendamos a vivir en sociedad. No es bueno que el hombre esté solo, no soltero, solo. Y lo creó con esa capacidad de vivir en sociedad. Por eso el éxito de las redes sociales, porque necesitamos continuamente estar en contacto con otras personas. El auge de las mascotas que estamos viendo en estos últimos años, porque el hombre no fue, salvando las distancias, no fue creado, no está capacitado para vivir solo. Así que trabajar en sociedades es mejor que el individualismo. Y yo sé que esto es difícil a veces. Sé que a veces es mejor, está por ahí el refrán, ¿no? Más vale solo que mal acompañado. Y tal vez un socio, un tesorero que alguna vez te robó, y a partir de ahí dijiste, no, nunca más voy a trabajar con alguien, voy a dedicarme, voy a centrarme en mí mismo. Un novio que te engañó, un referente que te decepcionó. No sé cuáles han sido tus vivencias. En este 2020 estás diciendo, no, esta vez ya aprendí el error, voy a lanzarme solo. No, trabajé con sociedades, mejores son dos que uno. Y en definitiva el amor todo lo cree, dice Pablo en 1 Corintios 13. Y cuando dice todo lo cree, no está diciendo que cualquier cosa que le digas a una persona que te ama te va a creer. No, el amor todo lo cree, Pablo lo está hablando con la idea de que el amor ágape, ese amor que Dios nos ha dado, cree en las personas, a pesar de que no son perfectas como nosotros, o como nosotros quisiéramos, en definitiva. El amor cree en las personas, apuesta por el caballo perdedor y lo saca ganador. Así como Jesús creyó en los discípulos una vez que ellos le habían negado, lo habían abandonado en su noche más difícil. Jesús fue a buscarlos a la playa y le dice a Pedro si lo ama, y esa conversación que tuvo, el amor todo lo cree. Jesús creyó en cada uno de ellos. Pablo creyó en Juan Marcos, a pesar de que en el segundo viaje misionero no quiso saber nada con él. Parece ser que Pablo o siguió madurando, siguió siendo perfeccionado como creyente, y luego cuando escribe una de sus epístolas, Pablo dice, traedme a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Y nosotros mismos, si hoy estamos donde estamos, ya sea muy lejos, a mitad de camino, es porque ha habido personas que han creído en nosotros, a pesar de nuestros padres creyeron, nuestros líderes
nos confiaron alguna responsabilidad sin que hayamos presentado un currículum perfecto. Por eso la exhortación que te dejo es buscar sociedades, pero no cualquier tipo de sociedad, sino sociedades que también incluyan a Dios en sus proyectos. Esas son las sociedades que nosotros tenemos que buscar. No es buscar sociedades por buscar. Mejores son dos que unos, pero cuidado con ese dos. Asegúrate que sea una persona que incluya a Dios en su proyecto también, porque eso te va a asegurar que el favor divino va a estar en tu proyecto. A Dios le encanta financiar los proyectos que nacen de su corazón. Y cuando una persona lo incluye, la Biblia nos muestra ejemplos de esto. Cuando Dios está detrás de un proyecto, Dios financia. Podés verlo en la Biblia. Esta semana leía en el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 7, que la Reina Valera lo traduce con un sentido mesiánico cuando habla del deseado de las naciones. Sin embargo, en el contexto, y la Biblia de las Américas lo traduce creo que correctamente, habla de que vendrán los tesoros de las naciones. En Ageo nos presenta a Israel volviendo de la cautividad, teniendo que reconstruir el templo. Miren qué proyecto, venían sin nada en los bolsillos, pero ahora Ciro había dicho de parte de Dios que Israel lo primero que tenía que hacer, su pueblo tenía que reconstruir el templo que había sido destruido por Babilonia. Y no tenían cómo financiarlo. Ellos volvían después de 70 años de cautividad. Sin embargo, el profeta Ageo los anima a que trabajen junto con Zorobabel, o mejor dicho, tanto él como Zacarías. Le va a decir a Josué y a Zorobabel, adelante, porque vendrán los tesoros de las naciones. Esos tesoros tenían que ver con riquezas que iban a permitir y financiar, así como Dios financió el tabernáculo, así como Dios financió el templo de Salomón, Dios seguiría financiando su templo porque era parte de su proyecto. Y nosotros podemos ver en la Biblia cómo personas que tuvieron presente a Dios, como personas que incluyeron a Dios en sus negocios, fueron bendecidos y prosperados por Dios. Eso nos va a asegurar el favor de Dios. Puedes hablar también con tal vez hermanos de tu congregación que han salido adelante en sus empresas, en sus negocios, en su ministerio, y vas a ver que el secreto es que te van a decir: Dios primero, Dios el primero en mis decisiones, Dios el primero en mis ingresos, Dios el primero tengo presente el reino de Dios. Busca ese tipo de sociedades, porque eso te va a asegurar el favor de Dios, pero también te va a asegurar que ese socio que vas a tener va a cumplir con los requisitos que todo jefe quiere que sus empleados tengan, ya sea como sinceridad, transparencia, compromiso, puntualidad, porque una persona que pone a Dios como su socio, una persona que tiene a Dios como su principal aliado, como aquel que, como una dependencia absoluta, la persona que tiene a Dios en el centro es una persona que no va a trabajar para los ojos de los hombres, sino que va a trabajar para los ojos de su Señor, tal y como Pablo lo presenta en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Ese es el mejor currículum que pueden poner encima de tu escritorio. Que venga un socio y el currículum que ponga, uno pueda ver que es una persona que vive debajo del temor de Dios. Por eso, a nivel conclusión, vuelvo a ese versículo 10. Ay del solo. Si tuviera que darte un consejo en este 2021 que comienza, pediría: no te quedes solo. Busca personas, orá para que Dios ponga esas personas idóneas en tu camino. Personas que puedan trabajar con Dios. A veces pensamos que lo importante es trabajar para Dios, pero Dios no busca eso. Dios busca personas que trabajen con Él. Daniel trabajaba para Nabucodonosor, pero trabajaba con Dios. Nehemías trabajaba para Artajerje, pero trabajaba con Dios. Orá para que Dios ponga ese tipo de personas en este 2021 en tu camino. Y también te dejo el desafío de que intentes ser ese tipo de persona también, que pueda ser para otros esa ayuda idónea, que lo pueda ayudar a levantarse cuando la situación así lo requiera, a calentarse espalda con espalda, tal vez no literalmente, pero pueden luego ustedes buscarle el significado, o a ser parte de ese cordón de tres dobleces, para que cuando alguna adversidad o algún enemigo se presente en este 2021, que algunos están diciendo: bueno, menos mal que ya terminó el 2020, entramos a un año nuevo, todo nuevo. Dios no trabaja en un tiempo cronológico, no sabemos lo que va a venir en este nuevo año. Deseo que sea el mejor
para tu vida, pero por encima de eso te animo y te exhorto a que no te quedes solo, que puedas tomar este principio que Salomón nos deja en este libro de Eclesiastés y que recuerdes siempre, antes de emprender algo, que mejores son dos que uno. Nos estamos viendo el próximo mes de febrero, ya con el capítulo 5 de Eclesiastés. Estaremos hablando un poco de religión, pero ahí donde estás, en tu casa. Yo voy a terminar ahora, pero que puedas tener unos minutos de reflexión y puedas ver ese proyecto, que te animo a que lo lleves adelante. No esperes a que te vacunen para poder seguir adelante. Algo que yo aprendí en este año es que la prudencia no nos paralice. Vamos adelante con los proyectos, hemos nacido para este tiempo, pero no te olvides de tener presente a Dios como tu primer socio y buscar personas idóneas que estén ahí para que juntos puedan sacar adelante proyectos que glorifiquen el nombre de Dios. Hasta la próxima.